Bienvenidos a esta última parte de teoría de circuitos. Los circuitos que hemos visto hasta ahora son circuitos básicos en cuanto a complejidad eléctrica. Utilizando la ley de Ohm y Kirchhoff, básicamente hemos reducido el sistema a un circuito equivalente y encontrado los valores de cada elemento. Pero en realidad este tipo de circuitos solo se ven en los ejercicios de electricidad básica, pues realmente existen circuitos que son demasiado complejos y requieren de cálculos avanzados y una mezcla de ecuaciones para que puedas establecer cada incógnita del circuito a medir. Para poder averiguar las ecuaciones que nos permitirán encontrar los valores de las incógnitas, haremos uso de las ecuaciones de Maxwell y utilizaremos Kirchhoff de una forma hasta ahora no usada. La mayoría de las veces, la resolución de circuitos complejos implica que se realicen cálculos avanzados, pero la gran mayoría puede resolverse observando bien el circuito y teniendo bien en cuenta las leyes físicas que rigen al sistema. Pero antes de entrar en detalle, vamos a ver otros conceptos que dejamos en los anteriores capítulos. Cuando en un circuito como el siguiente tenemos dos o más baterías en serie, significa que la tensión de cada batería se sumará para obtener una tensión superior, tal y como se puede ver en el vídeo siguiente. En el siguiente vídeo vamos a comprobar las tensiones de las baterías independientemente. Seleccionamos en el voltímetro la tensión de 20 voltios porque cada pila de estas son 9,6 voltios aproximadamente. Por lo tanto tenemos que escoger una escala que sea superior a la tensión que vamos a medir para no estropear el tester. Como puedes ver, estas pilas están marcadas por sus símbolos positivo y negativo. Para medir, ya sabes que la medición se lleva en paralelo, el positivo a positivo y el negativo a negativo. Como puedes ver, son 9,59 voltios, 9,5 voltios. Y en esta pila también se hace lo mismo. Se procede, y como puedes ver, las dos baterías tienen la misma tensión. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlas en serie. Para ello vamos a utilizar los conectores, y los vamos a conectar en primera y la segunda batería. Y poner en serie significa que el terminal positivo de una batería va a ir directamente conectado al terminal negativo de la otra. Uniremos los cables así, simplemente, y con los dos terminales que tenemos libres los conectaremos. El negro es el negativo al negativo y el rojo, que es el positivo, al positivo. Como puedes ver, la tensión total es la tensión suma de ambas baterías. Poner en paralelo dos baterías significa que sus terminales positivos y negativos estén unidos entre sí. Es decir, el terminal positivo de las dos baterías se unirán entre sí y el terminal negativo de las dos baterías se unirán entre sí. Ahora, cuando comprobamos la tensión máxima del conjunto, recuerda también en paralelo, el valor total que nos da es la tensión unitaria. A continuación vamos a proceder a realizar un cálculo sobre un circuito formado por dos mallas resistivas mediante la ley de Ohm. La resolución de dicho circuito se basa en la observación y la resolución de acuerdo a los puntos de alimentación que alimentarán al circuito, y gracias a un método desarrollado por mí, en este tipo de circuitos es posible hallar cada valor de la intensidad y la tensión. Para empezar el cálculo de este circuito, lo primero que hemos de hacer es calcular la resistencia Thevenin del mismo. Recuerda que para calcular la resistencia Thevenin había que cortocircuitar todas las fuentes de tensión del circuito y realizar el cálculo. Para el cálculo de la resistencia Thevenin, cortocircuitamos las fuentes de tensión, que en este caso hay una, y procederemos a calcular mediante Ohm la resistencia total. Puedes ver cuatro resistencias ordenadas en forma de malla, en las cuales en cada malla existen dos resistencias que están ordenadas de manera similar. Observa que R1 y R2 están situados en la primera malla y R3 y R4 están en la segunda. Además, R1 está en serie con R2 y R3 también lo está con R4.
pero observa con detalles que R2 está en paralelo con R3 y R4, lo cual afecta al conjunto R2, R3 y R4. Por tanto, la resistencia Thevenin estará formada por la suma de R1 en serie con el conjunto formado por el sistema R2, R3 y R4. Llamamos a la intensidad de Norton a la intensidad equivalente de circuito, es decir, a la intensidad máxima que circulará por él. Como conocemos el valor de la resistencia y el valor de la fuente de alimentación, podemos calcular el valor de la intensidad Norton mediante la ley de Ohm. Como ves, en el caso de la tensión de 8,7 voltios y una resistencia de 1.096 ohmios, genera una intensidad de 8,68 microamperios. En el siguiente vídeo puedes ver cómo se conecta un amperímetro en serie con la resistencia R1 para comprobar la intensidad Norton del circuito. Puedes ver que el valor de esta intensidad es muy pequeño y que la escala de este amperímetro no puede mostrar los valores tan pequeños, por lo que te redondea la lectura a miliamperios. Ahora que ya tenemos la intensidad total, empezaremos a calcular las caídas de tensiones en el circuito. Principalmente calcularemos la caída de tensiones en R1 y en R2. En la imagen puedes ver que R1 y R2 están en serie, pero como he dicho antes, sobre R2 hay que aplicar el efecto que produce la malla 2 en la que se encuentran R3 y R4. Con esto establecemos que la misma corriente Norton circulará por R1 y por el conjunto R2, R3 y R4. Por ese motivo, en R2 circulará una intensidad parcial I1, por el conjunto serie R3 y R4 circulará otra intensidad I2. La suma de las intensidades parciales dan lugar a la intensidad Norton. Por tanto, podemos establecer la caída de tensión en R1 como la intensidad Norton por el valor de la resistencia R1 y la caída de tensión en el conjunto R2, R3 y R4 como el producto de la intensidad Norton con la resistencia Thevenin del conjunto, y que en este caso es de 1996 ohmios. Ahora que tenemos la tensión que va a caer en el conjunto de las resistencias R2, R3 y R4, podemos establecer las diferentes intensidades parciales que circularán por la rama resistiva. Sabemos que por R2 circulará una intensidad, que llamaré I1, y por R3 y R4 circulará otra intensidad que llamaré I2. El valor de I1 viene definido por la caída de tensión en el conjunto R2, R3 y R4. Por tanto, la intensidad que circulará por I1 es de 17 nanoamperios, una intensidad muy baja respecto a la de Norton. Ahora, para calcular I2, sabemos que la intensidad de Norton es igual a la suma de las intensidades parciales. Por lo tanto, como tenemos la intensidad de Norton y la intensidad en la resistencia R2, calcularemos la intensidad I2 mediante la siguiente fórmula, con lo cual nos deja una intensidad de 8,66 microamperios. Has visto cómo calculando los valores adecuados establecemos las demás incógnitas del circuito. Ahora solo nos queda montar el circuito y comprobar sus valores de tensión e intensidad parcial de manera real.
A continuación agregamos una fuente de alimentación al circuito. Puedes observar que ahora el circuito está formado por dos fuentes de alimentación que alimentan al circuito. Puedes ver que la fuente de alimentación están en paralelo, ya que sus terminales positivos alimentan el mismo circuito. Imagina ahora que la segunda fuente de alimentación es de una tensión superior a la primera. ¿Sabrías decirme cuál es la tensión que prevalece en el circuito? Es muy fácil. Al estar en paralelo el circuito, la tensión que prevalecerá es la de mayor tensión. Por lo tanto, podemos sustituir el circuito de dos fuentes de alimentación por una fuente de alimentación única, en la cual, al ser mayor la tensión respecto a la anterior, modificará los resultados del circuito. Hemos considerado a la fuente de tensión como que tienen resistencias nulas, por lo cual no existirá caída de tensión en ellas. Con estos valores, el circuito muestra los siguientes resultados. Una intensidad Norton de 9,58 microamperios. A esta intensidad de Norton le sigue una caída de tensión en la resistencia R1 de 9,58 voltios. Por lo tanto, en el conjunto de R2, R3 y R4 le toca una caída de tensión de 18,83 milivoltios. Esta caída de tensión ofrecerá sobre R2 una intensidad de 18,83 nanoamperios y sobre R3 y R4 una intensidad de 9,56 microamperios. A la vez, esta intensidad ofrecerá sobre R3 una caída de tensión de 9,56 milivoltios, y como R3 es igual a R4, sobre R4 también caerán 9,56 milivoltios. Hemos comprobado cómo variando la tensión de alimentación ofrece distintos valores si la fuente se aplica en paralelo con otra fuente. Si el valor de la fuente principal fuese igual al valor de la segunda fuente, es decir, de 8,7 voltios, la alimentación del sistema sería la misma, por lo que los valores se mantendrían igual. Si la segunda batería invierte su polaridad, tendríamos que volver a calcular de nuevo todo el sistema, pues ahora, como puedes ver en la imagen, la segunda batería se pone en serie con la primera batería, pero con la diferencia que entre los terminales positivo de la primera batería y el terminal negativo de la segunda batería está el circuito eléctrico. Como puedes ver en el vídeo, cuando agregamos la segunda batería en el sentido inverso, la corriente Norton del circuito modifica su valor y su sentido, convirtiéndose en una corriente negativa. Los valores negativos están condicionados al resultado de unir las dos baterías en un punto medio. Cuando medimos el voltaje del circuito nos da un valor negativo respecto a la anterior medición. Esto se debe a que ahora la batería 1 y la batería 2 están unidas en serie de positivo a negativo, pero respecto al circuito están en paralelo, lo cual se consigue un estado neutro que hace que prevalezca la tensión invertida de la batería 2, al ser de mayor valor. Para obtener el valor total de la batería que predominará, hay que restar los valores máximos de las tensiones de las baterías y el resultado restárselo a la tensión de la batería principal. Como puedes ver, la tensión equivalente es de 7,40 voltios negativos. Recuerda que prevalece la polaridad de la fuente de mayor tensión. Doy por terminado este módulo de teorema de circuitos con la esperanza de que te haya servido de algo y te haya ayudado con tus dudas sobre ciertos circuitos. Gracias por visitar mi canal de YouTube y seguir los cursos de mi página web de cursosindustriales.net. Espero volver a verte en los siguientes vídeos. Un saludo.